Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, aleluya. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos y por estar haciendo lo que a Él le place que hagamos, alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Dice la palabra que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y pues ahorita que le estamos necesitando con más frecuencia en nuestras vidas, hemos estado orando pues por muchas situaciones que han estado sucediendo en la familia, en el país, en nuestras ciudades. Y pues al parecer esto todavía no termina, pero el control de todas las cosas la tiene nuestro Dios. Amén. Yo quiero compartir el día de hoy un tema pues que habíamos compartido anteriormente y era la fidelidad de Dios. Y la pregunta del día de hoy: ¿será igual la fidelidad de Dios a la fidelidad a Dios? Es una diferencia pequeña la que hay. La fidelidad de Dios hacia nosotros es total, pero nosotros a Dios no le tenemos la misma fidelidad. Por eso el tema del día de hoy se llama la fidelidad a Dios, de nosotros a nuestro Dios. Abran sus escrituras en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Amén. Y comenzamos a mirar la palabra. ¿Y qué nos dicen las escrituras en Apocalipsis capítulo 2, verso 10? Dice así: no temas en nada de lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios más adelante? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Van a haber muchas vicisitudes en el camino, van a haber muchos tropiezos, pero dice la palabra que después de esa tribulación, de esos 10 días que están diagnosticados en la palabra de nuestro Dios en el Apocalipsis, nos dice: sé fiel hasta la muerte. Amén. Y yo te daré la corona de la vida. Amén. Ser fiel quiere decir que la persona es constante en sus ideas, en sus afectos y en sus obligaciones, y que no defrauda la confianza depositada en ella. La fidelidad es la constancia de una persona en su fe, o su dedicación a algún proyecto e ideología, actividad, objeto a otra persona. Ser fiel a nuestro Dios, ¿qué quiere decir? Que debemos de ser constantes hacia Él. La Escritura nos habla de conversiones de personas a Dios que comenzaron felices y terminaron con dolor y tristeza. Hay muchos ejemplos. Podemos contar un gran número de personas así, y esto nos hace recordar la pregunta que alguien le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 13, verso 23 y verso 24. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Cuando lo tengan, nos ponemos en comunión con un amén. Amén. Lucas capítulo 13, verso 23 y verso 24. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo, el arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Lucas capítulo 13, verso 23 y 24. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es lo que les dijo como respuesta a nuestro Señor Jesús a aquellos que le preguntaron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les contestó de esta manera: que debemos de esforzarnos a entrar por una puerta que es angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar, mas no podrán. Podemos asegurar, hermanos y hermanas, que toda la vida de un discípulo de Cristo es una vida de continuos esfuerzos por mantenerse fiel en la fe que es en Cristo Jesús. Porque los poderes que se oponen a nuestra fe hacen que vivamos esforzándonos y luchando continuamente contra nuestra terrible oposición. Y esa oposición siempre es de parte de Satanás, del enemigo de nuestras almas. Nuestra vida de fe solo podrá ser victoriosa según el lugar donde la tengamos colocada. ¿Qué nos dice la Escritura en dónde debemos de colocar esta fe?
Mateo capítulo 7, verso 24 y verso 25. Gloria a Dios, aleluya. Mateo Amén. capítulo 7, verso 24 y verso 25. Nos Gloria a unimos con Dios, un amén. aleluya. Amén. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Nuestra vida de fe solo podrá salir victoriosa según el lugar donde la tengamos colocada. Amén. ¿Y qué nos dice la Escritura? Dice que cualquiera que construyere, o más bien que oyere estas palabras y las hiciere, dice la palabra de nuestro Dios, le compararé a un hombre que es prudente y que edificó su casa sobre una roca. Amén. Algunos de nosotros saben que las construcciones se deben de hacer en lugares donde haya cimientos buenos para que la casa esté edificada y que sea depositada en un lugar que soporte todo lo que sucede en la ciudad, las lluvias, los terremotos, muchas cosas que pasan, pero debe de estar edificada con cimientos buenos. Amén. Pero aquí la palabra nos dice que nuestra casa debe de estar edificada en la roca. Amén. Dice donde no descendió ahí lluvia, y también vinieron ríos, y también soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y esa casa no cayó. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dice que estaba fundada sobre la roca. Amén. ¿Y cuál es la roca para nosotros? Cristo. Cristo Jesús. Amén. Nuestra fe está sobre el fundamento de Cristo y su palabra, que aunque soplen huracanes en el mundo y las muchas aguas traten de apagarla y los infiernos golpeen con todo su furor, nuestra casa, esta permanecerá de pie, porque está sobre la roca que es en Cristo Jesús, Amén. que es inconmovible, y su cimiento también es firme, porque nuestra fidelidad en Dios sobrepasará aún por encima de la muerte. La Escritura nos habla de creyentes que comenzaron a edificar, pero no terminaron lo que empezaron. Ellos tuvieron comienzos bonitos, pero tuvieron finales muy dolorosos, pues no permanecieron fieles a Dios. Ese es el título de la predicación del día de hoy, la fidelidad a nuestro Dios. Salomón es la historia de un hombre que desde sus comienzos juveniles va de triunfo en triunfo. Fue un hombre sabio que pidió sabiduría a nuestro Dios, fue trabajador y también fue temeroso de Dios, y al que el Señor le dio mucha prosperidad, tanto material como espiritual. Amén. Pero no Amén. se mantuvo fiel al Señor Amén. hasta la muerte, y por el contrario hizo transgresión a la ley de Dios. Dice la palabra que uniéndose en yugo desigual a los incrédulos. ¿Dónde nos lo dice? En Primera de Reyes capítulo 11, verso 1 al 10. Ahí me ayudan porque no lo tengo yo anotado. Gloria a Dios. Voy a leer el primer versículo y ustedes continúan con los siguientes. Primera de Reyes capítulo 11, verso 1 al 10. Pero el rey Salomón, como además de la hija de Faraón, a muchas mujeres, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Verso 2, ayúdenme. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Adelante hasta el 10. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Gloria a Dios. Recuerdan ustedes que el reino de Israel en ese tiempo, por medio del rey Salomón, fue bendecido en grande manera, dice la palabra, que él se mantuvo fiel y que tuvo mucha prosperidad, pero se apartó del camino de nuestro Dios. Hizo lo que no tenía que haber hecho. Dice que tomó mujeres como esposas, de las cuales la ley de Dios le tenía prohibido hacer. Y estas mujeres inclinaron su corazón a la idolatría, porque ellas eran idólatras, el pecado más aborrecido por nuestro Dios, induciendo así al pueblo a pecar contra el primero de los mandamientos. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Lo recuerdan? Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Dice que fueron 700 esposas, pero aún más 300 concubinas, 1000 mujeres a las cuales tenía que darles todo. Pero como lo tenían abundancia, pues no le preocupaba. Pero aquellas mujeres no siguieron los pasos de Salomón, él siguió los pasos de ellas. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 21, ¿qué es lo que nos dice la palabra cuando alguno de nosotros nos alejamos? Cuando esa fidelidad a Dios la olvidamos. Si hemos sido bendecidos es porque somos fieles a nuestro Dios. Pero cuando erramos hay consecuencias. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 21. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto, amados hermanos? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué dice la palabra? Mejor no hubieran conocido el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque volverse atrás es malo, es errar y aplicar ese mandamiento que nos fue dado se olvida. No debemos de volver atrás en ningún momento. Al contrario, seguir firmes. Con esto nos damos cuenta que Dios es celoso. Amén. Y que no perdona la infidelidad, que no perdona el pecado. El abrogar la ley también había sido ya conocido como el camino de la justicia. Lucas capítulo 14 verso 30 dice que Salomón, podemos decir que él sí cumplió lo que Cristo nos ha dicho, pero él no pudo terminar la obra que él estaba haciendo, de haber continuado en el camino de nuestro Dios. De Salomón podemos decir que en él se cumplió lo que Cristo nos ha dicho. Lucas capítulo 14 verso 30. Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Abandonó su vida, se fue por el camino malo y se fue al pecado, a la perdición, haciendo las cosas que estaban prohibidas delante de nuestro Dios. Aquel reino tan próspero, amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que fue roto en los días de su hijo Roboam. Y si Dios no lo hizo en los días del rey Salomón, se debió por parte de Dios al recuerdo que Dios tenía para David su padre. Amén. Primera de Reyes capítulo 11 versos 11 y 12. ¿Se lo advirtió? Que había equivocado el camino, sí se lo advirtió y se lo dijo. Pero no le pagó en ese momento sus errores, sino que se los iba a cobrar en el gobierno, en el reinado de Roboam, su hijo. Amén. ¿Qué dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 11, verso 11 y 12? Y dijo Jehová a Salomón:
Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Bendito sea el Señor, porque dice que Él cumple sus promesas y también cumple los estatutos y los pactos que Él ha hecho. Dice, no romperé el reino ahora, pero se lo entregaré a tu siervo, a tu hijo. Sin embargo, no lo haré en tus días, en tu reinado, por amor a David tu padre. En ese tiempo lo romperé de la mano de tu hijo, de Roboam. Maravilloso comienzo, amados hermanos, de Salomón. Tuvo todo, riquezas, propiedades, mujeres, pero se desvió del camino, y triste final el de Salomón. Al final de su vida esto fue triste y salió derrotado. De nada le valió su gran sabiduría, aquella sabiduría que él le había mandado a Dios que se la diera para poder gobernar. Y sí, al final se comportó como el más ignorante de los hombres. Falló su fidelidad a nuestro Dios. Este rey tuvo una conversión ejemplar, amados hermanos. Estamos hablando del rey Usías. Este hombre, o más bien este joven, este niño, comenzó a gobernar a los 16 años y se convirtió a Dios de todo su corazón e hizo lo recto y persistió en buscar a nuestro Dios. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 1 al 5. Un gobernador bastante joven. Amén. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 1 al 5. Este se llamaba Usías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Eliet y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque vemos cómo este hombre fue fiel en buscar a nuestro Dios, fue fiel a la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra que todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía en esa época 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías murió. Es lo que quiere decir, durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años gobernó este hombre? Dice la palabra que fueron 52 años los que reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre, porque aquí también lo nombra, se llamaba Jecolías de Jerusalén. Este hombre, Usías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Amén, aleluya. conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Gloria a Dios. Y él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías el profeta, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová le prosperó en grande manera. La piedra de tropiezo de este rey creyente de Usías, mientras estuvo gobernando bajo el cuidado y la fidelidad a Dios, no hubo nada que trastocara las cosas que él hacía. Pero la cosa que sucedió en su vida fue que el envanecimiento personal no reconoció o se olvidó de que si él era lo que era, solo se debía a la gracia de Dios para con él. En su soberbia, él transgredió la ley de Jehová entrando al santuario de Dios. Ese fue su único error de este hombre, tomando incensario y quemando el incienso delante del altar de Dios, cosas que ninguno de ellos podían hacer, aunque fuera el rey, cosas que solo podían hacer los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón.
Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque no te será para gloria Hasta delante ahí. de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras Él estuvo gobernando de acuerdo a los mandamientos de nuestro Dios, de acuerdo al corazón de Dios, no sucedió nada. El único error de Él fue tomar un lugar que no le correspondía, porque aquellos que hacían los servicios en el altar solamente eran los sacerdotes, aquellos los que estaban santificados. Dice que cuando ya se sintió fuerte, su corazón fue enaltecido para su ruina. Eso fue lo que pasó, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová. Ha de haber dicho: si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, soy el rey. Pero qué error, amados hermanos. En el templo de Jehová se metió para quemar incienso en el altar del incienso. Dice la palabra de nuestro Dios que él entró, pero detrás de él entró Azarías con 80 sacerdotes de Jehová, que eran varones valientes. Y todos se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria de Jehová tu Dios. ¿Qué fue lo que hizo Usías? Dice la palabra que entonces Usías, teniendo en la mano un incensario, no les oyó, no les escuchó, y ocupó el incensario para ofrecer el incienso, y se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, dice que inmediatamente la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Aquel que osa meterse en los terrenos de nuestro Dios, qué equivocado está. Y dice la palabra de Dios que le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba ya en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová ya lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Acuérdense que todos aquellos que eran leprosos eran alejados y eran apartados, porque podían contagiar a los demás, por lo cual él fue excluido de la casa de Jehová, dejó de ser rey. Y a partir de ese momento Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de Israel en la tierra. Y por este pecado de infidelidad a Dios, amados hermanos, y a su palabra, el rey Usías murió leproso, dice la palabra. Vivió una vida triste y en la más fea de las derrotas, viviendo hasta el último día de su vida, ahora alejado de su familia. Qué comienzo más feliz el reinado de este Usías, y qué final más trágico y doloroso. Hermano y hermana, el día de hoy Dios nos está dando una enseñanza con el fin de guardarnos en fidelidad a nuestro Dios, y que no nos vayamos por caminos equivocados. Dios aborrece eso. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. ¿Cuáles son las cosas que aborrece nuestro Dios? Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Ahí nos lo dice. Amén. Gloria a Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos. Amén, gloria a Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6 y 7 son 13, y allí nos las está enumerando: los ojos altivos, aquel que te mira desde arriba y te dice, eres muy pequeñito para mí, no alcanzas a llegar a mi estatura. Ojos altivos, aquella lengua que es mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cómo está nuestro país, amados hermanos? Hay mucha sangre derramada y mucha sangre de inocentes. La tierra está clamando justicia. Amén. Por eso es que están llegándose al final de los tiempos. Cristo viene pronto. Amén. El corazón también que camina pensamientos inicuos, aquellos que son perversos. Los pies que presurosos corren para ir al mal. Aquel testigo que es falso y que habla mentiras. Y aquel también que siembra discordia entre los hermanos. Amén. Del Nuevo Testamento podríamos también tomar muchos ejemplos, y solo recordaremos 2. 3 años estuvo Judas con Jesús. Él fue escogido por Jesús. ¿Pudo haber mejor comienzo para Judas? Estuvo al lado de Cristo 3 años, escuchándolo, viéndolo y sus maravillosos prodigios y milagros, comiendo con él, durmiendo. ¿De cuántas cosas más fue testigo? Los comienzos de este discípulo de Cristo no pudieron ser mejores. Sin embargo, qué triste final el suyo, amados hermanos. Tuvo un terrible enemigo al que no dominó y del que se dejó vencer: su amor al dinero. Este fue gran enemigo de Judas, el dinero. Él administraba el dinero de los 12 apóstoles, tenía la bolsa de las ofrendas, pero dice la palabra que robaba de ellas. Juan capítulo 12, verso 6. ¿Qué es lo que dice la palabra en cuanto a Judas? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, 12:6. ¿cuál, no? Sí, ¿Es esa? sí. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Dios estaba mirando todas las cosas que él hacía. Jesús también lo miraba. Y fue por esa avaricia, por lo que amaba el dinero, que Satanás le puso lazo y cayó en él, vendiendo a su maestro también por 30 monedas de plata. Mateo capítulo 26, verso 15. ¿Recuerdan que lo llamaron los judíos para decirle, ¿tú conoces al maestro? Lo único que tienes que hacer es llegar y darle un beso. Y con eso nos lo entregas. No necesitas hacer otra cosa. Con eso nos estás diciendo que él es. Mateo capítulo 26, verso 15. ¿Qué les preguntó a los judíos Judas? Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Estaba su corazón en el dinero, porque él mismo les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Cuántos como Judas han vendido su primogenitura? Su primogenitura. ¿Y cuán acertadas son las palabras de la Biblia cuando él nos dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versos 9 al 10? 1 de Timoteo capítulo 6, versos 9 al 10. 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bendito sea el nombre del Señor. Debes de tener dinero, sí, pero no amar más al dinero que a tu Dios. Amén. Porque dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, son aprisionados, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Buscar el reino de Dios y su justicia.
porque dice que todo lo demás que necesitamos, todo será añadido a Amén, nuestras aleluya. necesidades. Gloria a Pero Dios. primero debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón el buscar de Dios. Amén. Aquellos que codiciaron el dinero, dice que algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Judas cayó y desde su posición de discípulo se extravió, se perdió y él mismo se destruyó. Su amor al dinero fue su perdición. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que el amor a las riquezas y que hizo su palabra que no se diera aquel fruto en una gran parte de corazones donde fue sembrada. Amén. Amén. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que el amor a las riquezas no debería de ser así. Hizo que su palabra no diera fruta en una gran parte de corazones donde fue sembrada. Mateo capítulo 13, verso 22. Gloria a Dios. Amén. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan muchas veces la palabra y ésta se hace infructuosa. Jesús enseñó también que cuando el corazón adora al Dios de las riquezas, no puede uno mantenerse fiel al Señor. ¿Qué habla de nuestro Dios cuando habla que si hay dos amos? Mateo capítulo 6, verso 24. Tú no puedes servir a dos señores, dice la palabra. O sirves a uno o sirves a otro. Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se Amén. puede, amados hermanos. Si tú crees que teniendo dinero y buscando más dinero vas a encontrar la felicidad no se encuentra así. Hay testimonios. Teníamos un hermanito de visita en aquel lugar y nos decía, era un cantante reconocido que ganaba mucho dinero y era el que controlaba, se puede decir, que a la orquesta, y por sus manos pasaban miles y miles y millones de pesos. No faltaba nada en su casa, pero se sentía solo. Se sentía que algo faltaba en él. Y entonces Dios tuvo que hacer algo en él para que él cambiara su forma de ser. Amén. Para él poderse salir de ese medio, porque ya no nada más era la orquesta, era el estar vendiendo y el estar transando con droga, con muchas situaciones que se viven en el mundo. Y le dijeron, tú no vas a poder salir de aquí. Y si tú sales vas a salir muerto. Pero cuando él llegó a su casa y le dijo, ya no puedo más. Y le dijo a su madre, mamá, necesito ayuda. Y le dijo a su madre que ella había estado orando por él durante mucho tiempo. Amén. Dice, sí, necesitas ayuda. Y lo llevó y lo recluyó en un lugar donde allí empezó a recibir el mensaje de salvación en su vida. Gloria a Dios. Hasta ahí llegaron aquellos que lo amenazaban, aquellos que los que le decían que tenía que volver a regresar y regresar lo que se había llevado, porque había dejado inconclusas cosas que habían quedado en sus manos. Pero como no pudieron entrar al lugar donde él estaba encerrado, le llamaron a la casa a la mamá y le dijeron, si este hombre no regresa, si su hijo no regresa, lo vamos a matar. Y dice el hermano que la mamá le contestó a aquellos hombres, pues es más poderoso mi Dios que todos ustedes. Amén. Y les colgó el aleluya. teléfono. Gloria a Dios. Aquel hombre fue dejado de ser molestado, porque la presencia de Dios ya había llegado a su vida. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y si tienes las riquezas, estás completamente solo. Esos son los testimonios de las gentes que han tenido todo. Judas es un triste ejemplo que por desgracia tiene a muchos imitadores. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10 nos dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 10, no temas en nada de lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Se acuerdan que lo leímos al principio? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y por tomar otro ejemplo, recordemos a un cristiano, a Demas, un hombre que con unos comienzos preciosos, colaborador del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 4, verso 14. En ese momento, la palabra nos dice así, Colosenses capítulo 4, verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y también Demas. Y 5 años más tarde el apóstol Pablo escribiría de este buen cristiano, de Demas. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Primero dice la palabra de Dios que andaba con Lucas, el médico amado, aquel que miraba todas las cosas en las cuales había padecido nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y Demas era uno de aquellos seguidores de Lucas. Pero dice la palabra que 5 años más tarde el apóstol escribiría de este buen cristiano. Ahora ya se había desviado del camino. Dice la palabra, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. A Crescente y fue a Galacia, y Tito fue a Dalmacia. El mundo sigue venciendo a muchos cristianos. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que este mundo ofrece no es algo a lo que muchos estén dispuestos a sacrificar. Dicen, si voy detrás de Cristo, todo lo que he logrado se va a destruir. Cristo Jesús te ofrece, amado hermano, la salvación y la vida eterna. Pero el mundo también te ofrece su amistad y los deleites de la carne. Y muchos no están preparados para hacerlo, porque pueden más su carne, los jala más. Santiago capítulo 4, verso 4 nos dice, gloria a Dios, Amén. ayúdenme. Amén. Santiago. Capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. ¿Qué te dice la palabra, amado hermano? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que pueda quererse hacer amigo del mundo, en ese momento se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes estar con un pie en el mundo y con un pie sirviendo a Dios. O te decides por servir a un amo, o te decides por servir a Dios, que es tu Salvador. Él te va a llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Pero si somos fieles al Señor, Dios premia esa fidelidad. Amén. El apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 11, verso 1. Es muy nombrado siempre este texto. Ser imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Amén. Y como hijos amados, también dice la palabra. Dios nos llama a ser fieles porque Él es fiel, ¿recuerdan? Amén. Dios siempre es fiel. Amén. Por eso debemos de ser imitadores de Cristo, como lo es también Cristo Jesús del Padre. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. La fidelidad de nosotros nunca va a poder compararse Amén. con la fidelidad de nuestro Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Qué premio, amados hermanos. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, pero es un Dios que es fiel Amén. y que guarda aquel pacto, aquella promesa, pero sigue siendo misericordioso a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? 1000. 1000 generaciones. Podemos estar confiados, amados hermanos, que nuestro Dios no nos va a dejar desamparados.
Amén. Aquel hombre o mujer que cuando su vida se encuentra en la recta final puede decir felizmente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Como soldado he peleado bien y también he vencido. Amén. Y esa palabra de nuestro Dios en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8, el apóstol Pablo te dice: ¿qué te está esperando si eres fiel a nuestro Dios? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bendito Aleluya. sea el nombre del Señor. Dios. Ora al Señor. He peleado la buena batalla. He caminado con fe, con tropiezos, con luchas, con enfermedades, pero la he peleado. He acabado la carrera, he llegado al final de la meta, pero también he guardado la fe. Amén. Por lo demás, ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en mis propias manos, el juez justo, Amén. en aquel día. Y no solo a mí. Nuestro Dios no hace excepción de personas. No solo a mí, sino también a todos Amén, aquellos aleluya. que aman su venida. Gloria a Dios. Aleluya. Como atleta he corrido bien, por encima de todos los obstáculos, y he logrado el triunfo. Solo me espera la corona de la vida. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 5 nos habla de un atleta. ¿Qué es lo que hace cuando llega legítimamente a la meta? Es premiado, amados hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Le entregan la corona, le entregan el trofeo hasta que llegó al final de la meta. Eso es lo que esperamos nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 9 verso 24. Nos pone muchos ejemplos para que veamos que la palabra de Dios nos va guiando a toda verdad de justicia. Primera de Corintios capítulo 9 verso 24. Gloria a Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Gloria a Dios. Así como sabemos que cuando hay una competencia, hay muchos corriendo para llegar a la meta, solo hay uno que llega al final y es el único que recibe el premio. Dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Sí, pero hay uno que les va a ganar. Pero uno solo se lleva el premio. Corred, Amén. corred, amados hermanos, de tal manera que obtengáis ese premio. Amén. El premio final de la vida eterna, la corona de vida. Amén. Como siervo he guardado el depósito que se me hizo de la fe, siendo fiel hasta este mismo momento, cuando mi vida llega al sacrificio por la fe. Mateo capítulo 25, verso 21. ¿Cuál va a ser tu premio, amado hermano? ¿Tienes la corona? ¿Tienes tu trofeo? ¿Tienes la felicitación? ¿Te van a poner en el palco del número 1? ¿Has ganado la batalla? ¿Qué dice Mateo capítulo 25, verso 21? Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Cuál va a ser tu premio, amado hermano? Sobre aquí, en la tierra has hecho poquito y has sido fiel. Y dice la palabra de nuestro Dios, sobre mucho te pondré. Amén. Estarás gobernando junto con Cristo Jesús, sentado a su diestra. Amén. Aleluya. No hay mejor premio, amados hermanos, que estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y todo lo que ahorita vivimos y padecemos, no va a haber más dolor, más enfermedad. Por eso es que cuando decimos que mi hermano o mi hermana se fue y fue llevado con el Señor, él ya ganó la batalla, amados hermanos. Él ya puede estar tranquilo donde ya no hay enfermedad, donde ya no se necesita oxígeno, donde no se necesitan medicamentos,
donde vas a estar sentado en la mesa del Señor, Amén. disfrutando. Amén. Amén. Gloria Por a lo Dios. tanto, que ahora no soy un perdedor, soy un vencedor que solo Amén, espera ser aleluya. coronado Aleluya. por mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Mi fidelidad me unió a Cristo en sus padecimientos aquí en la tierra, y ahora mi fidelidad me hará partícipe de todas esas glorias que Él me ha prometido. Amén. Y ya habíamos leído anteriormente en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8. Por demás, me está guardada la corona de justicia, Amén. la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Pero qué dice en Apocalipsis 3:21? Que había dicho que vas a estar sentado a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es real, es la promesa. Amén. Apocalipsis capítulo 3:21, ¿qué dice? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A Amén, gobernar. aleluya. Amados hermanos, a gobernar, sentados a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, Amén. porque ya hemos vencido. ¿Y por qué nos va a sentar en ese lugar? Porque hemos sido fieles. Fieles a Dios y fieles a su palabra. El error de muchos cristianos es buscar la solución a los problemas en el camino equivocado. Nuestra mirada debe de estar puesta siempre en el Creador y en el Consumador de la vida, en Cristo Jesús. Amén. En todo momento debemos de permanecer fieles a Él, no solo en el cumplimiento de sus mandatos, de sus mandamientos, sino a toda su palabra. Sé fiel hasta la muerte, Amén. y yo te daré la corona de la vida. Bendita sea su palabra y benditos sean sus corazones. Amén, Bendiciones. aleluya.